este momento. Última hora, última hora. Balacera cerca a la Nacional, repito, balacera en cercanías a la Universidad Nacional. El ejército se enfrenta este mediodía en la Embajada de la República Dominicana con un grupo aún por determinar que ha entrado a la fuerza a la embajada. El 27 de febrero de 1980, el comando Marcos Zambrano del M-19, liderado por Rosenberg Pavón, entra a la Embajada de República Dominicana, reclamando $50 millones, la liberación de más de 300 presos políticos y la publicación en la prensa de un panfleto de su organización. Ese instante de la toma lo recuerda Vicente Ordóñez, quien en ese momento era estudiante de la Universidad Nacional. ¿Usted a qué horas llegó ese día a la Nacional? Pues yo creo que yo estaba llegando por ahí tipo 1:30. ¿Encontró de una vez con el tropel? Sí, nosotros, yo me acuerdo porque pues aunque era normal que en la universidad hubiera tumultos de gente por allá en la 45, por asambleas, por cuestiones de estas, pues ese día era algo, había un movimiento como más notorio. Teníamos como la oportunidad de conocer de cerca una situación de esas. Entonces con algún amigo, con otro compañero, decidimos irnos a chismosear, a ver qué ha pasado. ¿Cómo a cuánto de distancia quedaron de la embajada en ese momento? Pues lo que es la avenida 30. Yo no sé cuánto pueda tener, unos 50 metros, qué sé yo. ¿Y ahí seguía la balacera? Pues no, realmente es que balacera hubo tal vez durante los primeros instantes de la toma. Pero ese cuento de la balacera yo creo que se solucionó muy rápido, porque cuando ya llegamos nosotros, digamos que nosotros llegamos después, alrededor de las 2 de la tarde que estemos ahí, se escucharán tiros pero muy aislados, no había una acción directa de fuego, no había nada. ¿Y en ese momento el ejército qué estaba intentando hacer? Bueno, en ese rato pues hay ejército que se ubica, yo creo que a la derecha de la casa y a la izquierda también hay otro grupo, y se empieza a tratar de tener acceso hacia la casa de alguna manera, porque como quedan de manera horizontal era difícil ver, difícil todo, y al frente no se podían hacer porque al frente estábamos los estudiantes de la Nacional, que obviamente los que trataban de hacer era para este lado, y nosotros les tirábamos piedra o alguna cosa le hacíamos. Entonces en un momento dado ellos mandan un carro que supuestamente era un carro blindado, que lo iban a tratar de ubicar al frente de la casa, como para tener, no sé, o mejor acceso, o mejor visibilidad, o mejor acceso para algún tirador, o alguna cosa así por el estilo. Pero lo chistoso es que el carro nomás se va arrimando, y apenas se va ubicando medio cerquita a la casa, y el supuesto carro que era blindado y que tenía protegidas sus llantas y todo, un francotirador desde la azotea lo coge y con 2 disparos ya lo dejó inutilizado y le dejó esas llantas en el piso. Entonces obviamente todos los estudiantes de una vez la alegría y la mofa hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tire más piedra, pues. Inicialmente empezamos ahí, después nos pasamos al frente. Ahí al frente, antes de llegar a la 53, hay un cañito que baja, que desemboca ahí o que se cierra ahí en la 30. Entonces los estudiantes quedamos ubicados en la margen izquierda de ese caño, y los policías, porque nosotros también tratábamos de tener una mejor punto de observación, entonces nos metimos por ese lado a ver hasta dónde podemos llegar cerca de la casa, y lo máximo que pudimos llegar fue hasta ese borde de ese caño. Lo gracioso es que había un grupo pues de policías en un lado y el grupo de estudiantes en el otro, y ahí hubo el enfrentamiento, pero nosotros, inexpertos con el compañero mío en esas lides, por andar embobados cuidándonos del grupo de policías que teníamos al frente, no nos dimos cuenta, sino hasta muy tarde, que habían enviado un carro jaula que nos llegó por detrás. Pues ya los vimos que nosotros teníamos un carro jaula casi venían un poco de soldados y nos tocó salir corriendo. Creo que paramos para en la Caracas a comer bus. María Eugenia Vázquez era conocida como Emilia y fue integrante del escuadrón del M-19 que participó en la toma. Ella nos cuenta detalles del suceso. Cuando se recuerda el evento de la embajada, se recuerda la toma de la embajada y el intercambio de rehenes y la negociación. Pero no se recuerda que eso está en un contexto en el que las organizaciones de derechos humanos son las que denuncian
y son las que ponen sobre el tapete el tema de las torturas y de los juicios hechos por militares como inconvenientes, digamos como que rompen el Estado de Derecho, digamos el cómo deben ser los juicios a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces es el movimiento de derechos humanos el que pone el tema sobre el tapete. Nosotros hacemos una acción armada, pero realmente lo más importante es cómo posicionaron el tema de tortura las organizaciones de derechos humanos, que fue una manera muy valiente, ¿no? Y cómo también la embajada termina resolviendo o negociando de una manera en que respeta los derechos humanos también. Es decir, cómo es esa coyuntura la que le da contenido a la acción de la embajada, y cómo la negociación, que para mí es lo central en la embajada, lo más importante de la embajada es la capacidad de negociar. Le da una lección al país y nos da una lección a nosotros internamente también. ¿Por qué decidieron enfocar la operación hacia territorio internacional? Yo creo que la misma temática de derechos humanos y los mecanismos internacionales nos da la pauta de cómo hay que actuar. Si lo que se hace con los derechos humanos es que hay una normatividad internacional que debe ser respetada por los países, eso nos da el marco de la acción. Entonces, por eso, y también porque ya había habido antecedentes en otras guerrillas de negociaciones similares, ¿no? ¿En algún momento pensaron en la muerte? Nosotros nunca pensamos en la muerte. El flaco Bateman siempre decía: el que le apuesta a la muerte está muerto. Nosotros le apostamos a la vida, nunca pensamos que nos íbamos a morir. Sin embargo, la consigna central de la embajada, que era vencer o morir, nos dio por primera vez en el M-19 la palabra morir. Nunca, porque era una acción muy arriesgada. ¿Por qué la convivencia era tan buena? Yo creo que eso depende mucho como de las formas, del estilo. El M-19 no fue una guerrilla en sus inicios muy militarista y muy agresiva, era una guerrilla que usaba la fuerza, pero que mantenía como el diálogo político, y eso se logró desde el principio. Sí, pues si tú tienes rehenes estás usando la fuerza, pero se está explicando por qué están ahí, y ya la gente metida en el cuento pues es que no tienen otra alternativa, pero si se abre el diálogo es mucho mejor a que si se cierra, y ahí había un diálogo. Ahí ellos mismos eligieron una comisión de conversadores que conversaban con otra comisión nuestra, entonces ahí se mantuvo el diálogo permanente y el apoyo, porque lo fundamental era salir bien, ellos y nosotros salir bien del impasse. Entonces todo el entorno de fuerza militar, digamos, que rodeaba la embajada se convierte en el enemigo de los que están adentro atrapados. ¿Hubo controversias en el grupo por salir sin los presos políticos? Había discusiones permanentes. Habíamos unos que decíamos que no salíamos sin los presos, eso nos parecía absurdo. Y la primera vez que un compañero dijo que la propuesta podía ser salir sin los presos, el resto lo caímos encima. Después argumentando, discutiendo, viendo también el entorno, qué era lo que estaba pasando en el país, cuál era la propuesta que había hecho Jaime Bateman desde afuera también. Es decir, todo eso nos llegaba a retazos más a través de radios internacionales que de las emisoras colombianas, pero nos llegaba. Entonces era también irle midiendo el aceite al país y convencernos con argumentaciones de que, bueno, nos sacamos los presos, pero si hay una denuncia internacional sobre torturas, si hay una supervisión de Naciones Unidas sobre los consejos de guerra, si se está en la vía de montar los consejos de guerra, si hay un respeto por los derechos humanos, si el país reconoce que hay torturas, estamos ganando algunas cosas. ¿Se sentía el apoyo de la gente? Se sentía
día, y eso fue una de las cosas más conmovedoras, porque desde el comienzo nosotros sentíamos el apoyo de la gente de la Universidad Nacional, que la militarizaron, pero sentíamos y oíamos las manifestaciones, sentimos todo el tiempo el apoyo de la prensa que estuvo en Villa Chiva, sentíamos, cuando salimos, sentíamos pues, hasta los propios soldados nos saludaban por la vía de la victoria, es decir, esa fue una negociación que le sirvió al país. Eso lo reconoció hasta el presidente Turbay. En esta negociación no hubo vencidos y vencedores, ganamos todos. Fueron muchos días de expectativa, fueron muchos días de solidaridad con el movimiento M19, porque era una acción muy temeraria que retumbó en todo el mundo. Entonces todo el mundo prendíamos los televisores para ver las noticias, veíamos los periódicos, oíamos radio para ver qué pasaba. Y entonces pasaban y pasaban los días, y a medida que pasaban los días, pues todo el mundo se iba como familiarizando con los guerrilleros que tenían allá. Entonces, eso fue una acción muy temeraria que fue muy aplaudida por parte del pueblo. Y se pasaron unos días muy agradables porque todo el mundo era haciéndole fuerza a la chiqui para que las negociaciones llegaran a un final feliz, como así sucedió. El politólogo Freddy Cante nos da su versión. Algo que me pareció interesante de esa toma en comparación con la toma del Palacio de Justicia es que la toma de la embajada fue más simbólica y fue más un golpe limpio. ¿Por qué cree que en ese momento el M19 contó con el apoyo de la mayoría de la población? Porque todavía estaba en la mente de las personas una guerrilla con golpes espectaculares. Pues estaba fresco, por ejemplo, el tema del robo de la espada de Bolívar, de la recuperación de la espada, como ellos le llamaban. Que el gobierno accede a negociar en esta acción y no en otras, por ejemplo, como en la del Palacio de Justicia. Pues yo creo que uno de los factores interesantes en la toma de la embajada es que estaba en juego un factor internacional, era otro país, era gente muy valiosa de una embajada, y si hubieran optado por no negociar, por una salida sangrienta, eso habría seguramente desembocado en un conflicto internacional que hubiera dejado muy mal al país. En el caso del Palacio, es lamentable que el gobierno no haya considerado importante la vida de los magistrados de esa época y que no hubiera optado por negociar, pero también que el M19 hubiese irrumpido de esa manera, además con una segunda intención que era justamente el tema del narcotráfico y de los extraditables, que querían borrar a toda costa los archivos que los comprometían. En ese momento, después de la embajada, Turbay dijo que nadie había salido vencido y que todo el país había sido vencedor. ¿Usted qué opina? Desde esa perspectiva podría ser interpretado como una especie de juego gana-gana, porque lo importante en estas situaciones es salvar vidas y lograr una negociación donde se conceden unas cosas pero se ganan otras. Entonces pudo haber sido una ganancia para el gobierno en el sentido que no quedó pues desprestigiado matando gente, y un triunfo para la guerrilla en la medida en que logró algunas de las cosas que se buscaban, y obviamente que se quedó bien internacionalmente porque se propició una salida negociada, concertada ante un conflicto tan difícil. Al final, el plan que pensó en Melgar terminó en Cuba, con los presos políticos aún presos, con el apoyo del pueblo hacia el M19, con el presidente Turbay diciendo: no hubo vencedores ni vencidos, todos ganamos, y con el estado de sitio derrocado a los pocos meses. La popularidad del M19 se mantuvo en la cima hasta que se quemó, 5 años después, entre expedientes con cenizas.